El doctor Gustavo López nos sigue acompañando, traumatólogo ortopedista infantil. Estamos hablando sobre la consulta ortopédica en los niños. Tenemos participación de la audiencia, tenemos también al doctor Flores que nos vuelve a escribir, que se identifica también como traumatólogo en sus redes sociales. Nos dice, la consulta es muy frecuente de niños con torsión tibial interna. Sugerencias, gracias. Sí, definitivamente la torsión tibial interna representa una de las causas por la que los niños meten los pies, presentan marcha intrarrotada durante pues, su desplazamiento. ¿Ok? Esto suele ser bastante preocupante en el inicio de la vida para los pacientes, un motivo de consulta muy frecuente para nosotros. Debemos explicarles siempre a los padres que este tipo de deformidades pueden ir mejorando con el crecimiento. ¿Ok? Hay un porcentaje de pacientes que van a lograr desrotar sus miembros inferiores de forma espontánea, simplemente con el crecimiento. Vamos a explicarle a las personas que nos están viendo y no saben dónde queda la tibia, a qué se refiere y además cuáles podrían ser las causas de esta rotación interna. ¿Cómo no? La tibia es el hueso que une la rodilla con el tobillo, ¿ok? Es el hueso, el hueso principal de la pierna acompañado por el peroné. Y este hueso presenta esta deformidad torcida hacia adentro, producto de la posición que obtiene el paciente, la posición fetálica dentro de la barriguita de mamá, dentro del útero, tiende a torcerse el eje hacia la parte interna, debido a que los huesitos dentro de la barriga de mamá pues, son muchísimo más blandos, mucho más cartilaginosos. Una vez que inicia el crecimiento del niño, pues estos huesitos, como explicaban, pueden ir derrotando de forma particular, pero tenemos algunas alternativas para esto, como es la reeducación de la marcha. Es una de las cosas que trabajamos específicamente con el área de fisiatría, muchas veces de la mano, ¿ok? Enseñar a caminar al paciente. A veces el problema no viene solamente desde el punto de vista estructural de la torsión de la tibia, sino desde la parte del subconsciente, donde el cerebro está acostumbrado a caminar metiendo los pies. Y definitivamente tenemos que enseñar al cerebro a cómo debe caminar el paciente. ¿Ok? Esto es algo muy similar a lo que se logra muchas veces en el modelaje, cuando enseñan a caminar a las personas, niños, niñas, corrigen su forma de caminar y logran corregir la marcha. A veces no es suficiente esperar solamente el crecimiento, el fortalecimiento muscular y la reeducación de marcha, sino que en muchas oportunidades pues, requerimos de procedimientos quirúrgicos, donde tenemos que hacer osteotomías, que son cortes del hueso, para poder realinear el eje, en este caso de la tibia, y el paciente pueda caminar de la manera correcta. Esto siempre indicado en las edades que sean adecuadas. Por eso no podemos pensar que todo paciente que meta los pies debe ser operado inmediatamente. Tenemos que esperar las edades ¿Quiénes adecuadas. cumplen con las condiciones, características para una intervención quirúrgica? Un paciente que tenga una marcha intrarrotada superior a los menos 20 grados y un paciente que esté cercano al periodo de la preadolescencia, en el caso de la niña, 10, 11 años de edad, en el caso del varón, aproximadamente a los 12 años de edad, y que veamos que se han hecho ya todas las opciones anteriores, ha pasado por rehabilitación para reeducar marcha, programas de fortalecimiento muscular, y vemos que todavía persiste la marcha intrarrotada, es el momento entonces de pensar en realizar los correctivos quirúrgicos. Cuando nos habla del correctivo quirúrgico, es una operación de larga demanda, es ambulatoria, mínimamente invasiva. ¿A qué nos referimos con estas técnicas? Cada vez trabajamos con procedimientos menos invasivos con la finalidad de que la recuperación sea mucho más rápida. Sin embargo, este tipo de procedimientos refiere, como le comentaba hace un rato, un corte en el hueso, una osteotomía. Esto es un procedimiento cruento y por lo tanto, después de haber hecho la osteotomía, tenemos que esperar que el hueso sane, que el hueso consolide. Por lo tanto, es un tiempo de recuperación de por lo menos unas 4 a 6 semanas posterior al acto quirúrgico. Es una cirugía donde generalmente dejamos al paciente 1 o 2 noches en hospitalización, vigilando siempre lo que es el control del manejo del dolor, así como previendo con la parte de la antibiótico terapia viendo venosa, evitando las posibles infecciones que Luego podrían le ocurrir. toca trabajar con el equipo multidisciplinario para la mejoría y la Siempre. rehabilitación del paciente. Siempre, siempre. En lo particular trabajamos con equipos multidisciplinarios donde están involucrados los médicos fisiatras, los licenciados en fisioterapia, terapistas ocupacionales, pediatras y bueno, todos los afines a lo que es el manejo del niño y del adolescente.
Doctor, tenemos aquí una pregunta, usted me corrige si leo mal este síndrome. Primera vez que lo leo, me dicen, Emery Urbaneja, que nos escribe, nos dice, en caso de pacientes que padecen de síndrome de Marfa, ¿en qué tipo de actividades se pueden hacer esta persona para mejorar su condición? Sí, siempre es importante individualizar los casos, ¿ok? ¿De qué se trata este síndrome? Me Sí, llama la atención. sí, el síndrome de Marfan es una malformación congénita que tiene una afección principalmente cardíaca y que da unas manifestaciones también desde el punto de vista neuromuscular, ¿ok? Eh, por eso menciono que hay que individualizar los casos porque no todos los pacientes que presentan este síndrome presentan las mismas características. Por lo tanto, un paciente que pueda ser incluido en un programa fisiátrico, pues bienvenido sea antes de ir a los procedimientos quirúrgicos definitivos. El doctor Flores escribe por acá, excelente doctor, la explicación que nos dio con respecto Gracias y a saludos la al doctor tibia. Flores. Ahí tenemos también la participación de especialistas en la salud y también diferentes usuarios que se conectan con nosotros en las redes sociales por @salud_gb y por el Instagram Live a través de Daniela J. Salas. Doctor, usted nos habla de las condiciones básicas. ¿Existen algunas complicaciones mayores que ameriten más atención para los pacientes o algo que debemos tomar en cuenta y no tenemos que dejar pasar los años? Sí, siempre es importante tener previsto lo que es la consulta con el ortopedista, así como lo hacemos con un pediatra general. Los pediatras están ellos entrenados también para precisamente identificar los momentos en los que deben ser evaluados por un ortopedista, pero de no existir esa preocupación por nuestro pediatra tratante, pues como padres debemos buscar estas opciones. Las edades ideales para la consulta con un ortopedista son en el inicio de la vida, más o menos a los pocos días de nacido, luego más o menos al mes, entre el primer mes y el tercer mes de edad, posteriormente a los 6 meses, luego al año de edad o por lo menos máximo a los 18 meses, que es cuando se supone que el paciente ha iniciado la marcha de forma independiente. Porque en estos momentos podemos ir viendo distintas deformidades. Hace un rato hablábamos del pie plano, pero también tenemos presente una deformidad muy común que es la displasia de cadera. La displasia de la cadera consiste en la salida de la cadera del hueso del fémur de la articulación de la pelvis de manera espontánea o el momento en que está buscando salirse precisamente este hueso. Entonces, es importante identificar si esto estuviera presente en nuestros hijos para igualmente dar los correctivos necesarios antes de llegar a los procedimientos quirúrgicos que muchas veces son bastante cruentos, evitar siempre la necesidad quirúrgica o dejarlo como el segundo paso en caso de ser necesario. Poco más adelante tenemos las deformidades desde el punto de vista angular. Vemos estos pacientes que pegan las rodillas, separan los tobillos, que muchas veces están asociados a sobrepeso o a obesidad en los niños y es una de las cosas que principalmente tenemos que buscar corregir en ellos. Para explicarle a los padres que esta deformidad puede corregir con el crecimiento siempre y cuando tengamos un peso adecuado, siempre y cuando hagamos un fortalecimiento muscular adecuado. Y de igual manera, tenemos las alternativas quirúrgicas para corregir estas deformidades en los casos necesarios, que insistentemente es más hacia el final del crecimiento como niños y más hacia el inicio de la preadolescencia, donde buscamos hacer estos correctivos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Cómo le pueden contactar? @dr Gustavo López, termina en Z, ¿ok? @dr Gustavo López en Instagram y al WhatsApp 0424-171-7041. Repetimos el número, doctor. 0424-171-7041. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Daniel. Doctor Gustavo López nos estuvo acompañando, traumatólogo ortopedista infantil. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes activas para ustedes, por @salud_gb y por @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.